Buenos días, profesor. He elegido como tema de exposición para el cierre de esta unidad la personificación de la sabiduría en los libros sapienciales, especialmente en el libro de Sabiduría de Salomón, de Job y de Proverbios. La personificación es una forma de escribir en la que se le atribuye características humanas a una cosa, a un animal o a una virtud. Esta es una figura literaria que busca dramatizar un concepto para dejarlo más claro a la audiencia. Especialmente es usado en la poesía. En los libros sapienciales se utiliza en muchos casos la personificación. Sin embargo, la personificación de la sabiduría creo que es diferente a los otros casos, puesto que la sabiduría es el tema principal de los libros sapienciales o el pensamiento sapiencial. El primer ejemplo es la sabiduría en Proverbios 1:20, 22, que dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Imaginemos entonces a alguien de pie en una plaza concurrida, llamando con un consejo a cualquiera que quiera escuchar. Algunos se detienen y prestan atención, pero otros pasan de largo, ignoran la voz y siguen caminando. Esta es la imagen que Proverbios nos da de la sabiduría. Ella nos llama ofreciendo dirección práctica y de vida, que es una de las principales características del pensamiento sapiencial, los libros de sabiduría, que es que da consejos sobre cómo vivir. Entonces la elección en este verso de escuchar es nuestra, de los lectores, en ese momento de los oyentes y ahora de nosotros como lectores. Otro ejemplo es del libro de Sabiduría. Sabiduría 10, 1 al 20, exactamente, y 21 también dice: ella protegió al primero que fue formado, al Padre del mundo que estaba solo cuando fue creado, lo liberó de su propia caída, le dio la fuerza para dominar las cosas. Pero un injusto que por su ira se apartó de ella pereció a causa de su furia fratricida. Y cuando por culpa de él las aguas anegaron la tierra, de nuevo la salvó la sabiduría, guiando al justo sobre una simple madera. Cuando las naciones por su perversión unánime fueron confundidas, ella reconoció al justo, lo conservó irreprochable delante de Dios y lo hizo más fuerte que la ternura hacia su Hijo. Este verso, de hecho, todo el capítulo prácticamente habla de la sabiduría como Dios. Y eso es lo que me llamó la atención. Me llama la atención que acá no solo se personifica la sabiduría, sino que prácticamente se le llama sabiduría a Dios o a Dios se le llama sabiduría. Cuenta varias historias del Antiguo Testamento y nos dice que la sabiduría hizo esto, que la sabiduría guió, que la sabiduría habló, que la sabiduría instruyó y dio órdenes a los personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis más que todo. Entonces, eso es lo que me llama la atención en este caso, que veo que aquí no solo se personifica la sabiduría, sino que acá el sabio, en el libro de sabiduría, nos dice que la sabiduría es Dios prácticamente, ¿verdad? O que Dios es la sabiduría. Yo creo que eso es muy diferente a otras formas de usar la personificación de la sabiduría, ¿cierto? Bien, Job 28, 22 al 23 dice: el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Acá, diferente al verso anterior, se exterioriza la sabiduría de la persona de Dios, como si fuese alguien aparte. Dice que Dios conoce dónde se encuentra la sabiduría y que su fama se oye en los lugares del Abadón y de la muerte, ¿verdad? Entonces, este es diferente el uso de la personificación a el anterior en el libro de sabiduría.
sino que aquí es diferente sabiduría y Dios, simplemente que Dios conoce dónde está, ¿verdad? Y por tanto es, por decirlo así, el padre de la sabiduría, como también se dice en otros textos, pero aquí sabiduría no es Dios como en el texto anterior, sino que Dios conoce el lugar de la sabiduría, pero se personifica porque la trata como si fuera una persona, ¿verdad? Bien. La sabiduría, dice Proverbios 9:1-6, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Entonces, acá me parece muy curioso que otra vez llama a ser escuchada, ¿verdad? Llama a saciarse de ella, usa el comer como algo asociado a el adquirir sabiduría e inteligencia. Dice, comed mi pan, dice que ella puso su mesa, mezcló vino, dice, bebed del vino que yo he mezclado, y que así de esta forma dejaremos las simplezas y andaremos por el camino de la inteligencia. Empieza hablando de una casa, nos hace como hacer un panorama, ¿verdad? Mental. Una casa con 7 columnas, ¿verdad? 7 columnas nos habla, pienso yo, de algo que ha sido completado, ¿verdad? Algo perfecto. Se usa mucho ese número en toda la literatura bíblica. Entonces nos hace imaginar una casa, nos hace imaginar, ¿verdad? Como una mujer, pienso yo, ¿verdad? Que está preparando una mesa para que sus invitados se sacien de lo que les sirve. Entonces, este ha sido, profesor, mi presentación. Muchas gracias por la atención y gracias por la oportunidad.